¿Realmente conoces a la persona con la que compartes tu vida? ¿O solo conoces lo que quiere que veas? A veces creemos que 5 años bastan para saberlo todo sobre alguien, que ya no hay secretos, que lo has visto en sus mejores y peores días, que no queda nada oculto. Pero a veces, lo más profundo, lo que realmente puede cambiarlo todo, es precisamente lo que nunca te muestran. Yo amé durante 5 años a alguien que pensé que conocía. 5 años de confianza, de promesas, de rutinas compartidas. Pero un día, de la forma más inesperada, descubrí que había algo que ella me había ocultado todo ese tiempo. Y desde entonces, no sé si fui su pareja, o solo un personaje en la historia que ella construyó. Nuestra relación fue, durante mucho tiempo, mi refugio. Nos conocimos por casualidad, en una cafetería. Ella me sonrió desde la otra mesa, y desde ese día no dejamos de hablarnos. Al principio todo fue nuevo, bonito, emocionante, pero con los años se convirtió en algo más profundo. Convivíamos. Teníamos nuestras rutinas, nuestros códigos. Me sabía sus gestos, sus silencios, sus manías. Planeábamos casarnos algún día, pero sin presión. Nos gustaba decir que vivíamos en una etapa de calma, de esas donde ya no hay necesidad de demostrar nada, porque el amor simplemente está. Nunca desconfié de ella. No tenía razones para hacerlo, o al menos eso creía. Ella era especial. Era de esas personas que siempre parecían tenerlo todo bajo control. Inteligente, dulce, con una energía que calmaba cualquier tormenta. Tenía una forma de hablar que te hacía bajar la guardia. Siempre sabía qué decir cuando yo dudaba de mí mismo. Siempre tenía tiempo para mis días malos. Era atenta, generosa con los demás, y todos los que la conocían decían que yo era afortunado de tenerla. Y lo era, o al menos eso sentía. Había detalles que me hacían pensar. Con ella sí se puede construir una vida. Por eso, nunca me planteé que pudiera estar ocultándome algo tan grande. No venía de una persona así, o eso es lo que yo pensaba. Compartimos muchas cosas: viajes, cenas caseras, series a medias, domingos en pijama. Cada aniversario lo celebrábamos con una carta escrita a mano, una tradición que empezó el primer año. Teníamos hasta una playlist en Spotify con nuestras canciones favoritas. Ella sabía mi café favorito, yo sabía cómo le gustaba doblar la ropa. Esos pequeños detalles que no parecen importantes para el mundo, pero que construyen un universo entre dos personas. Nos entendíamos con miradas, con gestos. Había confianza. De hecho, en 5 años nunca me revisó el celular, y yo tampoco el suyo, porque no lo necesitábamos, o al menos así lo creí. Hasta que un simple descuido destapó una verdad que cambió por completo lo que pensaba de nosotros. Con el tiempo, hubo cosas pequeñas, detalles que hoy reconozco como señales, pero que en su momento preferí ignorar. A veces, recibía llamadas que no contestaba delante de mí, o se encerraba en el baño con el celular y salía diciendo que era una amiga con problemas. Otras veces desaparecía por horas, diciendo que se había quedado sin batería. Me decía que no le gustaban las redes sociales, pero un día vi que tenía 2 cuentas distintas, una que usaba conmigo y otra que yo no conocía. Le pregunté y dijo que era antigua, que solo la usaba para ver cosas sin que nadie la molestara. Y le creí, porque cuando confías, no investigas. Cuando amas, justificas. Pero todo eso, cada mínima cosa, era parte de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Todo cambió un día cualquiera, uno de esos que no esperas que sea especial. Yo estaba usando su computadora para imprimir unos documentos. Ella me había dicho que la usara sin problema. Mientras revisaba su carpeta de descargas, encontré un archivo con su nombre, seguido de una fecha reciente. Me llamó la atención porque ella solía borrar todo enseguida. Lo abrí sin pensarlo demasiado, y ahí fue donde todo empezó a girar. Era un formulario
de inscripción a un programa de estudios en otro país, uno del que nunca me habló. Estaba a punto de enviarlo, tenía hasta una carta de motivación redactada. Lo había hecho sola, sin decirme nada, sin siquiera mencionarlo como idea. Sentí un escalofrío, no por el archivo, sino por todo lo que podía significar. Mi corazón se aceleró. No sabía si estaba exagerando o si había algo realmente grande detrás. Seguí revisando y entonces encontré un correo abierto con una confirmación de entrevista virtual. Ella no solo se había postulado, ya estaba en proceso. Revisé un poco más y fue cuando descubrí la verdad. No solo quería irse del país, ya tenía planeado mudarse dentro de 3 meses. Había buscado alojamiento, incluso había enviado su currículum a varias empresas allá. Todo eso sin mencionarme absolutamente nada. Ni una pista, ni una conversación. Lo estaba haciendo sola, por su cuenta. Y peor aún, sin incluirme en sus planes. Después de 5 años, ni siquiera pensaba decirme que se iría. El secreto era claro. Ella había estado planeando irse del país para empezar una nueva vida, sola. Llevaba más de 6 meses organizando todo a escondidas. Tenía correos, documentos, mensajes con asesores de viaje, todo perfectamente ordenado. No había error. Esto no era un impulso ni una decisión reciente. Era algo que venía pensando y ejecutando desde hacía tiempo. Y lo peor, aún dormía a mi lado. Me decía, te amo. Hablábamos de hijos, de viajes, de comprar un departamento. Todo mientras, en paralelo, armaba una vida sin mí. El secreto no era solo su partida. El verdadero secreto era que mientras yo soñaba con un futuro juntos, ella planeaba cómo desaparecer sin romper nada. Solo irse. Me quedé sentado frente a esa pantalla en completo silencio. Sentía un zumbido en los oídos, como si el mundo hubiera dejado de hacer ruido por unos segundos. Leía y releía los correos, los formularios, las fechas, esperando encontrar algo que me dijera que estaba malinterpretando todo. Pero no había error. Era real. Ella tenía otra vida planeada. Una vida sin mí. Me temblaban las manos. Cerré la laptop, salí al balcón y me quedé allí, mirando al vacío, con un nudo en la garganta. Llorar no era suficiente. Era una mezcla entre incredulidad, rabia, tristeza y un vacío tan profundo que dolía físicamente. ¿Cómo se supone que reaccionas cuando la persona con la que compartiste 5 años está preparando su final y tú ni siquiera lo sabías? Esa noche, cuando llegó a casa, la confronté. No pude esperar. Le dije que había usado su computadora y que lo sabía todo. Al principio no supo qué decir. Se quedó callada. Después intentó justificarlo, diciendo que era solo una idea, que no estaba segura aún, que no quería preocuparme hasta tener algo concreto. Pero era mentira. Ya estaba todo concretado. Cuando la vi tratando de minimizar lo que había hecho, sentí que se me rompía algo por dentro. Le pregunté si pensaba decírmelo alguna vez. Me miró a los ojos y bajó la mirada. No lo sé, me dijo. Pensé que si se daba, tal vez lo entenderías. Ahí supe que no era un error, era una decisión, fría, premeditada. Había decidido seguir conmigo mientras, en paralelo, se preparaba para dejarlo todo. Los días siguientes fueron una niebla. No sabía si debía gritar, llorar o simplemente desaparecer. Me sentía traicionado como nunca antes. Lo nuestro no terminó con una pelea, ni con una infidelidad. Terminó con un secreto, con la construcción de un mundo en el que yo no existía, mientras yo seguía dándolo todo en el nuestro. Me preguntaba en qué momento dejó de incluirme en su vida. ¿Fue gradual o fue de golpe? ¿Se desconectó poco a poco o llevaba años fingiendo? La tristeza no venía solo del final, sino de todo lo que no vi, de lo que cayó, de las promesas rotas en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba completamente solo, incluso habiendo estado al lado de alguien durante años. No hice un escándalo, no rompí nada,
No la insulté, solo recogí mis cosas en silencio. Le dejé una carta que decía todo lo que no podía poner en palabras. Le agradecí por los buenos momentos, pero le dije que ya no podía confiar en alguien que planeaba una vida sin mí mientras aún dormía en mi cama. Le deseé suerte. Le dije que esperaba que encontrara lo que estaba buscando allá, pero que yo no era el tipo de persona que se quedaba donde ya no era parte del futuro. Me fui con el corazón hecho polvo. Sí, pero también con la dignidad intacta. A veces irse no es una derrota. A veces es la única forma de salvar lo poco que queda de ti. Todavía pienso en ella a veces, en lo bien que jugó su papel, en todo lo que compartimos mientras, por dentro, ya no estaba. Me pregunto si alguna vez me amó de verdad o si siempre fue alguien que solo me quiso mientras le fui útil, mientras encajé en su versión de vida, hasta que dejó de necesitarme. Y me duele, claro. Pero también aprendí que a veces la mayor traición no viene de un grito, ni de una infidelidad. Viene del silencio, de lo que se oculta, de las decisiones tomadas a espaldas de alguien que te entrega el alma. Y ahora te pregunto a ti, ¿podrías perdonar a alguien que planeó irse mientras aún te decía, «¿Te amo?» A veces es peor el engaño que no se dice que el que se confiesa.